¡Al suelo, animal inmundo! Las palabras, arrastradas y cargadas de veneno, resonaron en el impoluto vestíbulo, mezclándose con el olor a roble astillado y whisky barato. Él pensaba que ella era solo una conquista más en su retorcida cruzada. Una mujer hermosa en el barrio equivocado a la que había que poner en su sitio. Se creía la ley, pero estaba a punto de enfrentarse a una fuerza incomprensible. ¿Cómo terminó la carrera de un policía condecorado en una sola noche de furia y alcoholismo? ¿Desde dónde estás viendo esta historia? Cuéntanos en los comentarios. Dale a me gusta para apoyar nuestro canal y suscríbete, porque el karma de esta historia es algo que jamás olvidarás. El sol de la mañana del sábado entraba a raudales por los grandes ventanales de la casa en Crestwood Lane, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire. Era una calle tranquila y acomodada, de esas donde el sonido más fuerte solía ser el zumbido de una cortadora de césped o la risa alegre de los niños. Para Nia Simone, era un santuario. Tras 15 años lidiando con los rincones más oscuros de la naturaleza humana en su trabajo, esta casa, con sus relucientes suelos de madera y su cuidado del jardín, era su refugio de soledad. A sus 35 años, se había ganado este momento. Estaba de pie en el centro de su sala, radiante con un sencillo vestido lencero de seda negro, adornado con delicadas rosas blancas, una taza de café calentándole las manos. Llevaba el cabello recogido en un moño suelto, y la luz de la mañana resaltaba los tonos cálidos y profundos de su piel. Se había mudado hacía apenas una semana, y por fin se habían llevado las últimas cajas. Por primera vez, sentía que ese lugar era su hogar. Esa sensación duró apenas 10 segundos. El sonido no fue un golpe. Fue una detonación, un estruendo violento que sacudió toda la casa, haciendo vibrar la vajilla nueva en los armarios de la cocina. Antes de que Nia pudiera siquiera asimilar el ruido, la puerta de entrada se abrió de golpe, arrancada de sus goznes como si la hubiera golpeado un ariete. El marco de roble astillado se estrelló contra la pared, dejando una profunda hendidura en el yeso fresco. Y en el hueco donde antes estaba su puerta se alzaba un monstruo, el oficial Mark Corbin, de 38 años. Su uniforme, ajustado sobre una incipiente barriga cervecera, se tambaleaba ligeramente. Su rostro era una máscara de furia carmesí, sus ojos inyectados en sangre y desenfocados. El hedor acre a whisky rancio emanaba de él, una nube tóxica que contaminaba el aire puro de su hogar. La vio y una lenta sonrisa depredadora se dibujó en sus labios. «Vaya, vaya, vaya», murmuró con voz pastosa y ronca. «Miren lo que tenemos aquí, recién llegado y ya montando el negocio». La mente de Nia, una máquina perfeccionada durante años de entrenamiento, se puso a toda marcha. Su sorpresa inicial fue reemplazada al instante por una evaluación fría y metódica. Sujeto hombre, caucásico, de unos 30 años, aproximadamente 1,85, 104 kilos. La placa policial, sin forma definida, dice S. Corbin. Presenta signos visibles de intoxicación severa, habla arrastrada, marcha inestable, tez enrojecida y fuerte olor a alcohol. Lleva una pistola reglamentaria, una Glock, enfundada en la cadera derecha. El nivel de amenaza es crítico e impredecible. Su ritmo cardíaco, que se había disparado, ahora se había estabilizado en un ritmo constante y potente. Su cuerpo permaneció relajado, preparada. Dejó la taza de café sobre una mesa cercana con mano firme y deliberada. «Agente», dijo con una voz increíblemente tranquila. «Acaba de cometer un delito grave al entrar a mi casa sin una orden judicial. Le sugiero que se marche de inmediato». Su compostura pareció enfurecerlo aún más. La idea de que esa mujer de su barrio se atreviera a hablarle sin temor era una afrenta a su visión del mundo. «Cierra la boca», gruñó, dando un paso torpe hacia adelante. «Me llegó un aviso anónimo. Decía que aquí había un punto de venta de drogas. Mirándote, entiendo por qué». Señaló con un gesto su elegante sala de estar.
Ustedes se mudan a un lugar bonito y lo primero que hacen es traer el gueto consigo. Se estaba exaltando. El alcohol y el odio arraigado, un cóctel explosivo, le corrían por las venas. Nia no se inmutó. Sus ojos permanecieron fijos en él. Un desafío silencioso que, por su estado de embriaguez, no pudo interpretar correctamente. Vio rebeldía. No percibió la letal destreza que se escondía tras ella. Se abalanzó sobre ella, agarrándola del brazo. Su agarre fue brutal, sus dedos clavándose en su bíceps. Vas a aprender a respetar. Fue un error. En un movimiento fluido, Nia cambió su peso aprovechando su propio impulso en su contra. Un golpe certero con la palma de la mano impactó en el nervio radial de su antebrazo. Corbin rugió de dolor y sorpresa al sentir el entumecimiento en los dedos. Su agarre se rompió al instante. Retrocedió tambaleándose, sacudiendo la mano, con el rostro reflejando una mezcla de asombro y furia. Había esperado encontrarse con una víctima acobardada, no con una combatiente entrenada. Antes de que pudiera reaccionar, Nia ya se había alejado, colocando un gran sillón entre ellos. Esa fue su última advertencia, oficial, dijo ella con voz gélida. Abandone mi propiedad. Pero Corbin estaba fuera de sí, su ego herido, su autoridad cuestionada. Buscó a tientas en su cinturón, metiendo la mano en una pequeña bolsa. ¿Quieres jugar sucio, espetó, sacando una bolsita de plástico con un polvo blanco. Ya veremos qué tan valiente eres cuando te enfrentes a 20 años por narcotráfico. Arrojó la bolsa sobre la mesa de centro de cristal, donde cayó con un suave soplido la evidencia plantada, la pieza final de su perversa fantasía. ¡Al suelo, animal inmundo!, gritó, mientras su mano finalmente buscaba su arma. Justo cuando sus dedos se cerraron sobre la empuñadura de su Glock, la estridente sirena se hizo más fuerte, culminando en el chirrido de neumáticos fuera de su puerta destrozada. Los refuerzos de Corbin habían llegado. Una sonrisa burlona volvió a dibujarse en su rostro. El juego, pensó, había terminado. El oficial Dave Miller, un policía joven con apenas 5 años de servicio, corrió por el césped impecable, con los ojos muy abiertos al ver la puerta principal destrozada. A sus 32 años, aún conservaba un ápice del idealismo que había tenido en la academia. Un idealismo que se erosionaba sistemáticamente con cada turno que compartía con Mark Corbin. Encontró a su socio principal de pie junto a una mujer negra de una belleza deslumbrante. Una bolsa con lo que parecía cocaína estaba a la vista sobre la mesa de centro. La mujer mantenía una compostura inquietante, con la mirada fija en Corbin, con una intensidad que le puso la piel de gallina a Miller. «Mark, ¿qué demonios ha pasado?», preguntó Miller, conteniendo la respiración. «¿Te llamé para que me reforzaras, Dave?», gruñó Corbin, sin apartar la vista de Nia. «La pillé con las manos en la masa. Es la nueva distribuidora del barrio. Se puso agresiva cuando la confronté. Tuve que usar la fuerza para reducirla. La mentira fue tan descarada, tan natural, que casi impresionaba». El penetrante hedor a whisky en el aliento de Corbin le contaba a Miller una historia muy distinta. Él veía la escena tal como era. Otro de los arrebatos racistas de Corbin, exacerbados por el alcohol. Pero Miller también conocía la regla tácita de la lealtad policial. Apoyar a tu compañero pase lo que pase. Tu carrera, y a veces tu vida, dependían de ello. Corbin volvió a agarrar el brazo de Nia, esta vez retorciéndolo a su espalda con una dolorosa eficiencia propia de la práctica. El frío clic de las esposas resonó en la habitación iluminada por el sol. Nia no se resistió. No gritó. Simplemente lo permitió. Su mente, una fortaleza de frío cálculo, registraba cada detalle. Las miradas nerviosas de Miller, las manos temblorosas de Corbin, la colocación precisa de las drogas. Ya no era una propietaria. Era una agente recopilando información tras las líneas enemigas. «Métela en el coche», ordenó Corbin, empujando a Nia hacia la puerta. «A Miller», bajó la voz. «Escúchame bien.
La versión oficial es que recibimos un aviso fiable sobre actividad sospechosa. Fuimos a llamar a la puerta y hablar con la gente. La puerta estaba cerrada con llave. Nos invitó a entrar y luego entró en pánico cuando vio que había visto la droga sobre la mesa. Me agredió y la contuve. Entendido. Tu informe tiene que coincidir con el mío palabra por palabra. Miller tragó saliva con dificultad. La mentira le sabía a ceniza en la boca. Veía el terror en los ojos de la gente a la que Corbin atacaba constantemente. Pero esta mujer, ella no estaba aterrorizada. Ella observaba. Era profundamente inquietante. Sí, Mark, ya lo tengo, murmuró, bajando la mirada al suelo. Bien. Corbin le dio una palmada en el hombro, un gesto que sonó más a amenaza que a muestra de camaradería. Ahora, vamos a procesar esta basura. Mientras Miller acompañaba a Nia al coche patrulla, ella habló por primera vez desde que la esposaron, con voz baja y tranquila. Oficial Miller, quiero que conste en actas que estoy siendo arrestada por el oficial Corbin, placa número 734, quien se encuentra visiblemente ebrio. También quiero dejar constancia de que usted está al tanto de su estado, y aún así, procede con este arresto ilegal. Miller se quedó paralizado, con la mano sobre la puerta del coche. Sus palabras no eran una súplica, eran una declaración de hechos pronunciada con la escalofriante precisión de un abogado dictando emociones. Miró a Corbin, que estaba ocupado pateando un trozo de su propia obra, el marco de la puerta astillado, de vuelta a la casa para escenificar mejor la escena. Miller sintió un vuelco en el estómago. Esto se sentía diferente. Esto se sentía peligroso. No para la mujer, sino para ellos. Rápidamente la empujó a la parte trasera del coche, cerrando la puerta de golpe, intentando acallar la voz de su conciencia y el tono frío y autoritario de la mujer en el asiento trasero. Durante el trayecto a la comisaría, Corbin estaba eufórico, imaginando ya la gesta heroica. Sería un héroe. El veterano policía que había desarticulado una importante red de narcotráfico en el barrio más adinerado de la ciudad. Recibiría una condecoración. Miró a Nia por el retrovisor. Se quedó completamente inmóvil, con la mirada fija en la ventana, observando cómo pasaban los cuidados jardines y las elegantes casas de su nuevo barrio. Su expresión era indescifrable. Un lago plácido sobre un abismo sin fondo. No había miedo, ni ira, solo una profunda e inquietante quietud. Era la calma de un depredador, no el terror de una presa. Corbin descartó la idea con un gruñido. Tenía las drogas, la corroboración de su compañera y el sistema de su lado. Lo había hecho decenas de veces, caras distintas, el mismo guión. El sistema siempre creía a los policías antes que a los criminales, sobre todo cuando estos se parecían a ella. Sintió la familiar y embriagadora sensación de poder. Él era la ley, era intocable, y acababa de darle a otra de ellas una lección que jamás olvidaría. La sala de interrogatorios de la comisaría número 12 era una pequeña caja sin ventanas, diseñada para sofocar la esperanza. El aire estaba viciado, impregnado de los fantasmas de miles de confesiones desesperadas. Nia estaba sentada a la mesa de metal, con las manos esposadas apoyadas frente a ella, la seda negra de su vestido, símbolo de su mañana tranquila. Ahora parecía una bandera desafiante, en aquel ambiente estéril y opresivo. Frente a ella se sentaban detectives, veteranos que lo habían visto todo. El detective Harding, un hombre cansado de casi 50 años, con un traje arrugado y el ceño fruncido permanentemente. Y su joven compañero, el detective Peterson, perspicaz, ambicioso y apegado a las normas. Habían leído el informe preliminar de Corbin y estaban listos para procesar lo que suponían que sería otra redada antidrogas, sin importancia. Comenzaron con el guión habitual, una mezcla de empatía fingida e intimidación sutil. «Miren», empezó Nia Harding inclinándose hacia adelante. «Los tenemos acorralados. El oficial Corbin es un veterano condecorado. Su compañero corrobora su versión. Encontramos una cantidad significativa de cocaína en su poder.
Todo será mucho más fácil para usted si nos dice quién es su proveedor. Nia sostuvo su mirada sin mostrar la menor emoción. Me llamo Dotrania Simone, dijo con voz clara y pausada. Y no voy a responder a ninguna pregunta. Invoco mi derecho a guardar silencio, amparado por la Quinta Enmienda, y mi derecho a un abogado, amparado por la Sexta. Los detectives intercambiaron una mirada. Era una respuesta rutinaria, pero su tono era todo menos eso. No había temblor en su voz, ni rastro del miedo frenético al que estaban acostumbrados. Peterson cambió de estrategia y deslizó un expediente sobre la mesa. Doc Simone, dijo, enfatizando el título con un dejo de sarcasmo. Te enfrentas a cargos por posesión con intención de distribuir, agresión a un agente de policía y resistencia al arresto. Estamos hablando de una condena larga. Un defensor público no podrá hacer mucho por ti. Un poco de cooperación, sin embargo. Nia recorrió el expediente con la mirada sin tocarlo. El agente que me arrestó, Mark Corbin, derribó la puerta de mi casa sin una orden judicial, sin causa probable ni circunstancias apremiantes. Conducía su vehículo y portaba un arma de fuego bajo los efectos del alcohol, lo cual, estoy seguro, confirmará la prueba de alcoholemia que se le realice al regresar a esta comisaría. Los narcóticos que supuestamente encontraron fueron plantados por él después de agredirme en mi domicilio. Por lo tanto, cualquier prueba recabada es ilícita y será inadmisible. Además, yo no lo agredí. Utilicé un golpe a un punto nervioso en defensa propia, después de que me agarrara ilegalmente. No están reteniendo a un sospechoso. Están reteniendo a la víctima de múltiples delitos graves cometidos por uno de sus propios agentes. La sala quedó en silencio. Harding y Peterson la miraron atónitos. Su relato no era el desvarío desesperado de un criminal acorralado. Fue un análisis jurídico exhaustivo de todo el caso. Utilizó términos como circunstancias apremiantes y prueba ilícita con la soltura de una fiscal experimentada. Peterson se recuperó primero, con un tic nervioso en la mandíbula. «¿Qué historia tan interesante? ¿Ves muchas series de abogados?» Nia esbozó una leve sonrisa, casi imperceptible. No llegó a sus ojos. «Soy una lectora voraz», respondió crípticamente. «Ahora no diré ni una palabra más hasta que haya hablado con mi abogado. Es mi derecho constitucional». Harding se recostó, estudiándola. Algo andaba muy mal. Había interrogado a cientos de sospechosos en esa misma sala. Él conocía las máscaras que la gente usaba. Los tipos duros, los llorones, los negacionistas. Nia no llevaba ninguna máscara. Simplemente estaba presente. Su calma no era fingida. Era un aura de control absoluto. Era la calma de alguien que no solo confiaba en ganar, sino que ya sabía exactamente cómo terminaría el juego porque ella misma había dictado las reglas. «Bien». Harding suspiró y se puso de pie. «Que la procesen. Que decida». Al salir de la habitación, Peterson se giró hacia su compañero. «¿Qué demonios fue eso? Habla como una agente federal». Harding gruñó, y una semilla de duda finalmente echó raíces en su mente cínica. «No sé qué es», dijo, mirando por la pequeña ventana a Nia, que permanecía inmóvil en aquella habitación que parecía una jaula. «Pero no es narcotraficante. Y creo que el agente Corbin pisó una mina terrestre sin darse cuenta». El capitán Miller, sin parentesco con el agente Dave Miller, un hecho que causó innumerables quebraderos de cabeza administrativos, dirigía su comisaría con el pragmatismo cansado de un hombre que había visto demasiado. A sus 45 años, tenía la sangre fría de un oficinista y la mirada de un policía de calle. Sentado tras su gran escritorio de roble, un toro en medio del caos de su comisaría, escuchó al oficial Mark Corbin relatar su versión de los hechos de la mañana. Corbin, tras haber tenido unas horas para recuperarse un poco y ensayar su relato, se encontraba ahora en su salsa. Aquello era un espectáculo, y él era la estrella. Se mantuvo tranquilo, con la voz firme y la seguridad ensayada de un hombre que había contado mentiras similares muchas veces. «Capitán»,
Fue tal como lo escribí en mi informe, dijo Corbin, gesticulando con las manos para enfatizar. La información llegó a través de la línea directa anónima. Actividad de pandillas, posible punto de distribución, nuevo residente, sin antecedentes en el vecindario. Señales clásicas. Le pintó una imagen vívida a su superior, una narración de un trabajo policial proactivo y peligroso. Hicimos una ronda de visitas para la seguridad de la comunidad. La puerta se entreabrió un poco. Señor, nos anunciamos. Y fue entonces cuando la vi por la rendija. Intentaba esconder el paquete. Cuando se dio cuenta de que lo habíamos visto, se puso errática y violenta. Corbin hizo una pausa para crear dramatismo, frotándose el antebrazo donde Nia lo había golpeado. Se abalanzó sobre mí. Tenía algún tipo de entrenamiento en artes marciales. Creo que tuve que usar la mínima fuerza posible para reducirla. Fue una detención perfecta. Mi compañero, el agente Miller, lo presenció todo. El capitán Miller juntó las yemas de los dedos, con la mirada fija en Corbin. Quería creer la historia. Corbin, con todos sus defectos, era uno de sus agentes más productivos. Su historial de arrestos era alto y siempre parecía estar en el lugar preciso para dar un golpe importante. Era más fácil verlo como un policía chapado a la antigua, de mano dura, que reconocer la creciente cantidad de quejas ciudadanas en su contra. ¿Y la sospechosa, esta doctora Simone? Preguntó el capitán mirando el expediente preliminar. Pura actitud, capitán, se burló Corbin. Alegó que estaba borracho. Que yo había plantado las pruebas. El mismo truco de siempre. Esta gente sabe que si gritan racismo y brutalidad policial, pueden intentar desviar la atención. No paraba de gritar sobre sus derechos, soltando tonterías legales que probablemente había visto en la tele. Intentaron intimidarnos, pero nos mantuvimos firmes y seguimos el protocolo al pie de la letra. Las mentiras eran tan fluidas, tan bien ensayadas, que casi parecían plausibles. Corbin había perfeccionado el arte de disfrazar sus prejuicios con el lenguaje de los procedimientos y la seguridad pública. Era un maestro en instrumentalizar la presunción de inocencia que el sistema le otorgaba. ¿Y su compañero comparte esta versión de los hechos?, insistió el capitán Miller, entrecerrando ligeramente los ojos. Sin duda, señor, dijo Corbin sin titubear. El agente Miller es un buen chico. Vio lo mismo que yo. Un delincuente peligroso resistiéndose a un arresto legal. Se inclinó hacia adelante, en tono conspirador. Entre usted y yo, capitán, esto es justo lo que nos preocupaba. En estos barrios de clase alta, con un solo elemento problemático, la situación se deteriora rápidamente. Hoy lo hemos atajado de raíz. Enviamos un mensaje. El capitán asintió lentamente. Su lado más burocrático ya estaba calculando el papeleo. Una buena redada en un barrio acomodado luciría estupenda en las estadísticas mensuales. Demostraría que estaban vigilando en todas partes, no solo en los barrios pobres. La alternativa de que su condecorado oficial fuera un borracho racista y violento que había cometido un allanamiento de morada a plena luz del día era un dolor de cabeza innecesario. Era más fácil firmar el informe y confiar en que el uniforme dejaría que el tribunal lo resolviera. Muy bien, Corbin, dijo el capitán reclinándose finalmente en su silla. Buen trabajo. Asegúrate de que tu informe final sea detallado y de que tus declaraciones y las de Miller coincidan perfectamente. No quiero que queden cabos sueltos para que algún abogado defensor ambicioso pueda aprovecharlos. Corbin se puso firme de inmediato, con una sonrisa triunfal iluminando su rostro. Sí, señor. Puede contar con ello. Se giró y salió del despacho del capitán, recuperando por completo su arrogancia. Lo había logrado. Había controlado la situación. Había transformado un episodio nacido de su propia ira, fruto de la embriaguez, en una historia de heroísmo y deber. El sistema, como siempre, lo respaldaba. Mientras caminaba por la bulliciosa comisaría, se permitió imaginar a la mujer, Nia Simone, sentada en una celda, su arrogante compostura finalmente quebrándose al comprender la realidad de su situación.
La había encerrado justo donde debía estar, y nunca se había sentido más poderoso. Mientras el oficial Corbin celebraba su victoria fabricada, una historia muy distinta comenzaba a gestarse en las silenciosas y asépticas oficinas de la División de Asuntos Internos. El teniente Frank Holloway era el tipo de detective que los demás policías detestaban. A sus 39 años, era meticuloso, impasible, y tenía un olfato infalible para detectar inconsistencias. No vio uniformes azules, vio hechos. Y los hechos del informe preliminar del oficial Corbin le gritaban. Sentado en su escritorio, con una taza de café frío a su lado, subrayó líneas del informe con un bolígrafo rojo. Primero, la denuncia anónima. Estaba registrada con un código genérico. Sin fuente, sin detalles. Fue una clásica excusa para una detención injustificada e iniciada por el propio individuo. En segundo lugar, la afirmación sobre Dora Yar un sábado por la mañana en uno de los barrios más seguros y caros de la ciudad. Improbable. Los residentes de esas casas contaban con sistemas de seguridad de última generación. No dejaban las puertas abiertas. Luego surgió la acusación de agresión a un agente. Corbin, un hombre de 104 kilos, fue supuestamente agredido por una mujer que pesaba la mitad que él, sin sufrir lesiones visibles. Aún así, necesitó refuerzos para reducirla. Parecía desproporcionado. Parecía injusto. Pero la mayor señal de alarma era la propia sospechosa, Nia Simone. Holloway había consultado su nombre en las bases de datos locales y estatales. El resultado fue nulo. Ningún antecedente penal, ninguna orden de arresto pendiente, ni siquiera una multa de estacionamiento por un supuesto narcotraficante de alto nivel. Era un fantasma. Tenía historial crediticio, licencia de conducir y un doctorado en criminología de Stanford, pero ningún rastro criminal. Eso en sí no era imposible, pero sí muy inusual. El verdadero problema comenzó cuando intentó buscarla en las bases de datos nacionales, las que conectaban con las agencias federales. Introdujo su nombre y número de la Seguridad Social en la terminal del Centro Nacional de Información sobre Delitos, NCIC. El sistema funcionó un instante antes de que apareciera un mensaje en la pantalla. Un mensaje que Holloway solo había visto 2 veces en sus 15 años de carrera. Acceso denegado. Nivel 7. Clasificación. Dirija todas las consultas al Departamento de Justicia. Holloway se recostó en su silla, dejando escapar un silbido. Nivel 7. Eso era superior al alto secreto. Era el tipo de barrera reservada para agentes federales encubiertos, testigos protegidos en los casos más delicados o agentes de inteligencia de alto nivel. A las fuerzas del orden locales no solo se les denegaba el acceso, sino que se les advertía activamente que se mantuvieran alejadas. El propio Departamento de Justicia estaba protegiendo la identidad de esta mujer. Un escalofrío recorrió la espalda de Holloway. El detective Harding lo había llamado hacía una hora, nervioso por el interrogatorio a la sospechosa. «Habla como una agente federal, Frank», había dicho Harding, «no como una delincuente». Ahora, Holloway empezaba a comprender. Corbin no había arrestado a una mujer cualquiera. Había derribado la puerta de un fantasma. Una persona tan importante que todo el peso del gobierno federal ocultaba activamente su existencia. Cogió el teléfono y marcó al sargento encargado de fichajes de la comisaría. «Sargento, habla el teniente Holloway de la 1A. Tienen a Nia Simone detenida, ¿correcto?» «Sí, la de la redada de Corbin esta mañana». «¿Ya hizo su llamada?» «No. Que siga así, que no llame a un abogado, que no llame a nadie. Voy a suspender temporalmente su caso. Estaré allí en 5 minutos». Colgó el teléfono, con la mente a 1000. Todos sus instintos, perfeccionados durante años investigando policías corruptos, le gritaban que esto no era un caso de drogas. Era un incidente entre policías de proporciones catastróficas, excepto que uno de los policías no era de la ciudad. Se levantó y agarró su chaqueta. No sabía quién era realmente la doctora Nia Simone,
pero sabía dos cosas con certeza. Primero, el oficial Mark Corbin acababa de cometer el mayor error de su vida. Y segundo, la tormenta que se avecinaba en la comisaría número 12 sería algo nunca antes visto. Tenía que llegar a esa celda. Tenía que averiguar a quién pensaba llamar antes de que el mundo entero se derrumbara sobre su departamento. La celda era una caja de hormigón y acero, fría e implacable. Nia Simone estaba sentada en el estrecho banco, un ejemplo de perfecta serenidad en medio de la mugre y la desesperación. No miraba las paredes, cubiertas de grafitis descoloridos de antiguos inquilinos. Se sumergía en sus pensamientos. Su mente un espacio tranquilo y ordenado, donde planeaba metódicamente sus próximos 10 movimientos. Había permitido que la registraran para tomarle las huellas dactilares y la fotografía policial. Cada paso era una violación, una humillación calculada que asimilaba y catalogaba. Todo era evidencia. La puerta de su celda se abrió con un golpe seco, y el sargento Riley, un hombre con el ceño fruncido permanentemente, estaba allí. «Simone, tienes una llamada. Hazla rápido». La condujo a una pequeña habitación privada con un único teléfono atornillado a un escritorio metálico. Se quedó junto a la puerta intentando parecer indiferente, pero Nia podía ver la tensión en sus hombros. Era evidente que había recibido órdenes del teniente Holloway. Nia se sentó, descolgó el auricular y se detuvo. Podía sentir el peso del momento. Sabía que la llamada sería monitoreada y el número rastreado. Eso formaba parte del plan. No necesitaba un abogado, ni un defensor público que no sabría cómo manejar la situación, ni un abogado caro cuyas preguntas solo complicarían las cosas. Necesitaba un cirujano, alguien que pudiera sortear la burocracia con una sola orden decisiva. Sus dedos, gráciles y seguros, marcaron de memoria un número de 10 dígitos. Un número que no figuraba en ninguna guía telefónica. Un número que eludía todas las centralitas convencionales y conectaba directamente con una línea segura en una silenciosa oficina fortificada en Washington, D.C. Sonó una vez. Una voz nítida y profesional respondió sin saludo, solo con una palabra expectante. «Sí, soy Nightingale», dijo Nia con voz baja y firme. Era un indicativo que no había usado en 3 años. Un nombre que denotaba una situación de máxima emergencia. Una llamada de Nightingale significaba que un agente estaba en peligro en territorio nacional, enfrentándose a una amenaza interna del mismo sistema que había jurado proteger. Hubo una pausa al otro lado de la línea, no de confusión, sino de una repentina y aguda concentración. La voz que respondió era diferente ahora, más fría, más peligrosa. «Nightingale», confirmo. «¿Cuál es su estado?» «El paquete está comprometido», continuó Nia, usando el lenguaje cifrado que habían practicado cientos de veces. «Paquete» era el código para su propia seguridad e identidad. Ante la obstrucción interna y la hostilidad de las autoridades locales, exijo la activación inmediata del protocolo Omega. El protocolo Omega era la única medida que podía sacudir los cimientos de cualquier agencia policial del país. Era la opción nuclear. Significaba que un agente federal de alto rango estaba siendo detenido ilegalmente y autorizaba la intervención total, inmediata y contundente del FBI, anulando toda autoridad local. Fue una afirmación de la supremacía federal, un golpe contundente a un problema local. La persona al otro lado de la línea no pidió detalles. No hacía falta. El simple hecho de haber llamado era toda la autorización necesaria. «Tenéis Nightingale. Protocolo en marcha». «Espere. Ya viene la ayuda». La línea se cortó. Nia volvió a colocar el auricular en su base con calma. La llamada duró menos de 30 segundos. El sargento Riley la observó con el ceño fruncido, confundido. Había esperado una llamada entre lágrimas a una madre o una conversación frenética con un abogado. Aquel breve y críptico intercambio era extraño. «¿Quién era?», preguntó. Incapaz de contener su curiosidad,
Nia se puso de pie y lo miró. Y por primera vez vio un destello en sus ojos. No era miedo ni ira. Era una fría y dura lástima, dijo en voz baja refiriéndose al hombre que estaba a punto de truncar varias carreras, empezando por la del oficial Corbin, antes de que Riley pudiera responder. El teniente Holloway irrumpió en la habitación, pálido como la muerte. ¿A quién llamó?, exigió. Riley se limitó a señalar a Nia, sin palabras. Holloway se giró hacia ella, con una expresión que mezclaba pavor y asombro. Señora, dijo, sin rastro de sarcasmo, ¿quién demonios es usted? Nia simplemente sonrió, una sonrisa genuina y escalofriante esta vez. Lo descubrirá muy pronto, teniente. Le sugiero que vaya a buscar a su capitán. Va a tener una tarde muy difícil. Una hora después, la comisaría número 12 funcionaba con su habitual ritmo caótico. Sonaban los teléfonos, tecleaban sin parar, y el murmullo de las conversaciones llenaba el aire. El agente Mark Corbin, sentado junto a la máquina de café, entretenía a algunos agentes más jóvenes con una versión edulcorada, incluso más heroica, de la detención que había protagonizado esa mañana. Estaba eufórico, disfrutando del éxito de su trabajo. Al principio no notó el sutil cambio en el ambiente, cómo el ruido de la calle pareció desvanecerse, cómo la luz del sol que entraba por las ventanas quedó repentinamente bloqueada por grandes siluetas oscuras. Entonces, las puertas de la comisaría se abrieron de golpe y todo el edificio quedó en silencio. 4 Chevrolet Suburban negras se detuvieron junto a la acera en una maniobra perfectamente sincronizada, desconcertando a una docena de hombres y mujeres con trajes oscuros e impecables. Se movían con un propósito silencioso y unificado, ajeno al ajetreado mundo de la policía urbana. No caminaban. Entraron en la comisaría con semblantes sombríos e indescifrables, los ojos ocultos tras gafas de sol oscuras. Los encabezaba un hombre alto, de pelo canoso, de unos 40 y tantos años, cuyo traje probablemente costaba más que el sueldo mensual de un agente novato. Emanaba un aura de autoridad absoluta e incuestionable. Se trataba del subdirector Thomas Evans del Buró Federal de Investigación, FBI. Evans se dirigió directamente a la recepción, mientras su equipo se desplegaba tras él, asegurando todas las salidas y bloqueando repentinamente el acceso a las celdas y al archivo. El sargento de recepción, un policía veterano que había presenciado disturbios y tiroteos, tartamudeó. ¿Puedo ayudarle?, preguntó. Evans ni siquiera lo miró. Escaneó la sala con la mirada, deteniéndose sus fríos ojos grises en la oficina del jefe de la comisaría. «Quiero ver a su superior ahora mismo», dijo con voz suave, pero con la inconfundible fuerza de una orden que no se desobedecería. El capitán Miller, sorprendido por el repentino silencio, salió de su despacho y al ver el mar de trajes oscuros, sintió un escalofrío de puro terror. Avanzó, intentando proyectar una autoridad que no sentía. «Soy el capitán Miller. ¿De qué se trata todo esto?» Evans se acercó. Sacó una cartera de identificación de su chaqueta y la abrió. El escudo dorado del FBI brillaba bajo las luces fluorescentes. «Subdirector Thomas Evans, FBI. Mi autoridad proviene directamente del director de la agencia y del fiscal general de los Estados Unidos. A partir de este momento, su comisaría está bajo jurisdicción federal». Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Corbin, que se reía junto a la máquina de café, sintió que se le helaba la sangre. Esto no podía estar pasando. «¿Jurisdicción para qué?», preguntó el capitán Miller con voz tensa. «Tienen retenida a una agente federal contra su voluntad», afirmó Evans con voz firme, recorriendo la sala con la mirada hasta posarse en un confundido y aterrorizado Mark Corbin. «Estamos aquí para rectificar esta situación. Todos los expedientes, pruebas y personal relacionados con el arresto de la Doutire Tralania Simone, esta mañana son ahora propiedad del Buró Federal de Investigación, FBI. Cualquier interferencia será considerada obstrucción de una investigación federal.
Un delito grave punible con hasta 20 años de prisión. La amenaza era palpable, densa y asfixiante. Evans se dirigió a uno de sus agentes. «Agente Cross, tiene la orden de liberación. Vaya a buscarla». A otro, le ordenó. «Agente Riley, asegure todas las pruebas del arresto de Simone, incluyendo los supuestos narcóticos. Quiero un informe completo de la cadena de custodia y el traslado inmediato al laboratorio del FBI en Cuántico». Los agentes se movían con una eficiencia aterradora, pasando junto a los desconcertados policías locales como si no estuvieran allí. Evans caminó lenta y deliberadamente hacia Mark Corbin, cuya bravuconería se había evaporado por completo, reemplazada por un miedo animal primigenio. «¿Agente Mark Corbin?», preguntó Evans con voz peligrosamente baja. Corbin solo pudo asentir, con la boca repentinamente seca como el polvo. «Quédese donde está, agente», dijo Evans con una sonrisa fría y depredadora. «Usted y yo vamos a tener una conversación, una muy, muy larga». El muro azul que había protegido a Corbin durante toda su carrera se había derrumbado, reemplazado por un imponente muro de poder federal, al que, en su estupidez y embriaguez, había intentado abrir una brecha a puñetazos. La puerta de la sala de detención se abrió con un zumbido y la agente Cross, una mujer con un corte de pelo severo y una expresión aún más severa, entró. Pasó junto al teniente Holloway, que permanecía inmóvil como una estatua, y se detuvo frente a la celda de Nia. No dirigió la palabra a los agentes. Simplemente sacó una llave, abrió la puerta y la abrió de golpe. «Señora», dijo con voz respetuosa, «el director Evans está aquí. Es hora de irnos». Nia se puso de pie con movimientos gráciles y pausados. Salió de la celda, pasando junto a los rostros atónitos del sargento Riley y los demás agentes de fichaje, y entró en la comisaría principal. El silencio era absoluto. Todos, policías, detectives y personal administrativo, dejaron de hacer lo que estaban haciendo y la miraron fijamente. El mar de agentes del FBI, vestidos de oscuro, se apartó a su paso, creando un camino despejado hacia donde el subdirector Evans se encontraba frente a un Mark Corbin, que ahora temblaba. Nia se detuvo junto a Evans, con la expresión tan serena e impenetrable como siempre. Corbin la miró fijamente, incapaz de comprender lo que estaba sucediendo. Esto era imposible. Esto fue una pesadilla. Evans se volvió hacia Nia, y su semblante profesional se suavizó por una fracción de segundo. «¿Estás herida, Nia?», preguntó con voz llena de genuina preocupación. Ahora entiendo mejor el significado de la expresión «detención ilegal». «Tom», respondió ella con un toque de humor seco. «Pero estoy bien. Tengo muchas ganas de volver al trabajo». Acto seguido, clavó la mirada en Corbin. Era la primera vez que lo miraba desde el trayecto a la comisaría, y la fría mirada de sus ojos le heló la sangre. Evans se dirigió entonces a toda la sala con voz autoritaria. «Para quienes estén confundidos, permítanme aclarar la situación. Esta mañana, su oficial, Mark Corbin, entró ilegalmente en la casa de una agente federal de Estados Unidos y la agredió. Luego, fabricó pruebas y presentó un informe falso con la intención de procesarla maliciosamente. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo. Luego metió la mano en su chaqueta y sacó una impecable cartera de cuero idéntica a la suya. No se la dio a Nia, la mostró a todos. La arrestaron como Nia Simone, una ciudadana particular. Ahora se la presento como la agente especial a cargo Nia Simone, jefa del grupo de trabajo antiterrorista del FBI para toda esta región. El título resonó en la sala como un golpe. La agente especial a cargo. No era una simple agente federal. Era una jefa, una funcionaria poderosa de alto rango, que comandaba a docenas de agentes y solo respondía ante los altos mandos de la agencia. En esencia, era una de las oficiales de policía más poderosas del estado. A Corbin se le doblaron las rodillas. Se habría desplomado si un escritorio cercano no hubiera amortiguado su caída.
Él la miró fijamente, a la mujer del sencillo vestido de seda, y la vio por primera vez. Vio el poder que había mantenido oculto tras una máscara de calma, la letal competencia que había velado con aplomo. El vestido de seda no era un signo de vulnerabilidad. Era el camuflaje de una depredadora en reposo. El agente Cross dio un paso al frente y le entregó a Nia una chaqueta negra a medida. Nia se lo puso sobre el vestido. Ese simple gesto la transformó de víctima en comandante. Otro agente le entregó una pistola en una funda que ella se colocó con destreza en la cadera. ¡Oh! La pieza final fue el escudo dorado, su insignia de mando, que prendió a su chaqueta. La transformación estaba completa. Ya no era una mujer enjaulada. Era la justicia misma, revestida de autoridad federal. «Agente Corbin», dijo Nia, rompiendo el silencio atónito. Era la misma voz tranquila y controlada de su sala, pero ahora contaba con el respaldo de todo el poder del gobierno de Estados Unidos. «Me dijiste que tenía que aprender a respetar. Creo que la lección está a punto de cambiar». Se volvió hacia Evans. «Tom, yo me encargaré del interrogatorio». «Este caso es mío ahora». Evans asintió con gesto sombrío. «Tienes la palabra, Nia». Nia dio un paso hacia Corbin, que ahora lloraba desconsoladamente. Un hombre patético y destrozado. «Tienes derecho a guardar silencio», comenzó. Y las palabras de la advertencia Miranda sonaron menos a protección, y más a una sentencia condenatoria final. «Pero te aseguro que querrás hablar conmigo», dijo Nia, guiándola hasta la misma sala de interrogatorios, donde la habían interrogado apenas unas horas antes. La ironía era tan palpable que resultaba casi asfixiante. Esta vez, sin embargo, no era ella quien estaba sentada en la silla. Corbin estaba desplomado en el asiento, hecho un mar de lágrimas, mientras ella permanecía de pie frente a él, flanqueada por el subdirector Evans y el teniente Holloway de Asuntos Internos, a quienes se les había solicitado que observaran. Sobre la mesa metálica entre ellos, Nia colocó una elegante tableta oficial. «Agente Corbin», comenzó, con voz completamente inexpresiva. «Esta mañana usted elaboró un relato muy detallado. Una historia de una redada antidrogas justa. Ahora les voy a mostrar cómo funciona una investigación de verdad». Ella tocó la pantalla y apareció una imagen satelital de su ruta de patrulla de esa mañana. Una línea roja seguía los movimientos de su auto. Estos son datos GPS de su vehículo. Muestran que usted estuvo estacionado 45 minutos detrás del mostrador de pago de un bar, a 2 cuadras de mi casa antes de agredirme. La hora coincide con el uso de tu tarjeta de crédito para comprar 3 tragos dobles de whisky. Ya tenemos las grabaciones de seguridad y la declaración del camarero. Tu afirmación de estar patrullando es la primera mentira. Corbin se quedó mirando la pantalla, pálido como la muerte. No tenía ni idea de que su coche estuviera siendo rastreado con tanta precisión. Nia pasó al siguiente archivo. Usted afirmó haber recibido una denuncia anónima. Falso. La denuncia que registró fue una entrada fantasma que usted creó desde la terminal de su patrulla exactamente 90 segundos antes de derribar mi puerta. Tenemos los registros del servidor. Esa es la segunda mentira y constituye falsificación de un informe oficial. Su dedo se movió de nuevo y comenzó a reproducirse un archivo de video. Eran imágenes de la cámara corporal de Corbin. Pero estaba apagada, tartamudeó. La apagué. ¿En serio?, replicó Nia con frialdad. Pero parece que desconoces la política 7.4 del departamento, implementada hace 6 meses. Todas las cámaras corporales, incluso desactivadas manualmente, siguen grabando audio y video en un buffer de 30 segundos, que se sube automáticamente a un servidor seguro en la nube, en caso de un altercado físico repentino. Derribar una puerta a patadas constituye una agresión física repentina. Las imágenes en pantalla eran contundentes. El audio era nítido. Captó los murmullos de Corbin, borracho. Antes de salir de su coche, era hora de darle una lección al nuevo vecino.
captó el estruendo de la puerta al romperse y, lo más importante, captó sus palabras arrastradas y llenas de veneno. ¡Al suelo, animal inmundo! Las pruebas, dignas de ser presentadas en un tribunal, se exhibieron ante todos los presentes en la pequeña sala. Holloway cerró los ojos, disgustado. Evans miró a Corbin con puro desprecio. «Eso», continuó Nia, pausando el video, «es prueba irrefutable de su entrada ilegal y del odio racial que motiva sus acciones. Resulta que también es un delito federal de odio. ¿Está usted al tanto de los delitos graves, señor Corbin? Porque esto es solo el principio». Volvió a deslizar el dedo. En la pantalla apareció un esquema 3D de su sala de estar con líneas de trayectoria y áreas resaltadas. Esto proviene del análisis forense preliminar que acaba de completar mi equipo. Fíjate en cómo se dispersan las astillas de madera del marco de la puerta. Todas apuntan hacia adentro, con la máxima fuerza aplicada desde afuera. Esto contradice tu afirmación de que la puerta era un frasco y demuestra que usaste una técnica de entrada dinámica. Otra mentira. Sacó un informe de análisis químico. Y ahora, la prueba irrefutable. La bolsita de cocaína que tan heroicamente descubriste. Realizamos un análisis preliminar del residuo. Tiene una pureza del 98%. Y coincide con un lote incautado en una redada que usted dirigió hace 3 meses. Un lote que se suponía que debía estar en el depósito de pruebas de la comisaría. Curiosamente, revisamos el registro de pruebas. Usted solicitó una muestra de ese mismo lote ayer para volver a analizarla. Una muestra que nunca fue devuelta. Levantó la vista de la tableta y miró fijamente al hombre abatido que tenía delante. No solo plantaste drogas en mi casa, Corbin. Las robaste de un depósito de pruebas de la policía para hacerlo. Eso es manipulación de pruebas, robo y narcotráfico, además de todo lo demás. Nia se inclinó hacia adelante, apoyando ambas manos sobre la mesa. Su voz bajó a un susurro bajo y amenazante. Construiste tu caso sobre mentiras. Yo construí el mío sobre hechos. Tu historia se desmorona, y mi caso es sólido como una roca. Te enfrentas a una montaña de cargos estatales y federales que te llevarán a prisión durante los próximos 20 años. Sin embargo, esto no se trata solo de ti. Se trata de un patrón de comportamiento. Conozco a tu pareja, Dave Miller. Sé que tiene miedo y sé que cometió perjurio por ti. Esta es tu única oportunidad para ayudarte. Puedes cargar con todo el peso tú solo, o puedes empezar a hablar de todas las veces anteriores que hiciste algo así, y quiénes más estuvieron involucrados. Tú decides. El tiempo corre. Mientras Nia desmantelaba metódicamente la vida de Mark Corbin, otros 2 agentes del FBI estaban sentados frente al oficial Dave Miller, en una sala de interrogatorios aparte, mucho más fría. Si la entrevista de Corbin fue una demolición, esta fue una extracción quirúrgica. Miller estaba aterrorizado. Había visto la flota de camionetas negras, el grupo de agentes impasibles, y la espantosa transformación de la mujer que había arrestado en una alta comandante federal. El muro de silencio en el que le habían enseñado a confiar se había desvanecido. Y se encontraba solo, expuesto, en el lado equivocado de una investigación federal. Los 2 agentes, un hombre y una mujer, se mostraron tranquilos y profesionales, lo cual resultaba aún más aterrador que si hubieran estado gritando. No lo amenazaron. Simplemente expusieron los hechos. Agente Miller, comenzó el agente. Sabemos que usted fue cómplice de las acciones ilegales del agente Corbin esta mañana. Tenemos su informe falsificado. Tenemos las imágenes de la cámara corporal de su compañero que contradicen ese informe. Por el momento, usted enfrenta cargos federales por conspiración, obstrucción de la justicia y perjurio. Eso implica una pena mínima de 5 años en una penitenciaría federal. Miller palideció. Prisión federal, no la cárcel del condado donde conocía a los guardias. Un lugar donde un policía era presa fácil. La gente tomó la palabra, con voz más suave y comprensiva. Mira, Dave, hemos revisado tu expediente. Eres un oficial joven, buen historial hasta ahora. Algunas condecoraciones.
Tú no eres el objetivo aquí. Corbin lo es. Sabemos que es el oficial superior. Sabemos cómo operan los tipos como él. Intimidan. Amenazan. Te hacen sentir que no tienes más remedio que seguirles la corriente. Deslizó un papel sobre la mesa. Era una propuesta de acuerdo, un trato. Esta es tu salida. Dave, cuéntanos todo. Todo sobre esta mañana y todo lo que viste hacer a Corbin. Confiesa todo con la verdad y acepta testificar contra él. A cambio, la fiscalía te ofrecerá inmunidad total, sin cargos. Te vas. Podrías perder tu trabajo, pero no tu libertad. Era un salvavidas. Y Miller lo agarró con todas sus fuerzas. La lealtad que sentía hacia Corbin, una lealtad nacida del miedo, no era nada comparada con el terror de una condena en una prisión federal. Se desató la tormenta. Estaba borracho, soltó Miller atropelladamente, sin pensarlo 2 veces. Lo noté en cuanto llegué. Me dijo qué escribir en el informe. Dijo que ella lo había agredido, pero no fue así. Derribó la puerta de una patada y él mismo arrojó las drogas sobre la mesa. Lo vi sacar la bolsita de su bolsillo. Los agentes asintieron, dejándolo hablar, con rostros impasibles, mientras él confirmaba todo lo que ya sabían. Pero entonces la agente se inclinó hacia adelante. Bien, Dave, eso nos ayuda hoy. Ahora cuéntanos sobre las otras veces. Miller vaciló, sintiendo un atisbo del viejo temor. Delatar a un compañero por un mal día era una cosa. Descubrir un patrón que implicaba a un sistema era otra muy distinta. El agente percibió su vacilación. Piénsalo, Miller. ¿Crees que es la primera vez que hace esto? Un hombre no se levanta un día y decide incriminar a un civil con pruebas robadas. Es un hábito. Lleva años haciéndolo. Y si has sido su compañero en los últimos 6 meses, lo has visto. No nos mientas ahora. El trato es de plena cooperación. La verdad, una vez revelada, tiene su propio impulso. Los hombros de Miller se desplomaron derrotados. Comenzó a hablar, con voz baja y avergonzada. Les contó sobre las detenciones de tráfico que se intensificaban innecesariamente, donde Corbin alegaba oler marihuana solo para tener una causa probable para registrar un coche conducido por un hombre negro. Les contó sobre las pruebas inexistentes, bolsas de narcóticos que Corbin encontraba milagrosamente en el suelo cerca de un sospechoso que un segundo antes no llevaba drogas encima. Relató los chistes racistas, el constante torrente de veneno que Corbin escupía en el coche patrulla, la forma en que se refería a los residentes de barrios minoritarios como animales y cucarachas. Habló durante 2 horas seguidas, confesando 6 meses de complicidad. Describió a un hombre que no era policía, sino un depredador con placa, que usaba el color de su uniforme como escudo para su intolerancia y violencia. Con cada palabra, no solo se salvaba a sí mismo, sino que también dibujaba un retrato de Mark Corbin mucho más condenatorio que cualquier prueba de video. Les proporcionaba el contexto, la historia, la prueba de que lo ocurrido esa mañana no había sido una excepción. Era la culminación inevitable de una larga y turbia carrera. Cuando finalmente terminó, estaba agotado física y emocionalmente. La agente le dio una botella de agua. «Hizo lo correcto, oficial», le dijo. El título ahora le parecía vacío. Sabía que jamás volvería a vestir el uniforme. Pero, al beber el agua, sintió una ligereza que no había experimentado en meses. Esa mañana había fracasado en una prueba de valentía en la sala de estar de Nia Simone. Pero aquí, en esta fría y gris sala, finalmente había fallecido 3 meses después. El caso de Mark Corbin, de los Estados Unidos de América, fue el juicio más rápido que el Tribunal Federal había visto en una década. La evidencia era tan abrumadora, el testimonio tan condenatorio, que el proceso se sintió menos como un juicio y más como una formalidad, un ritual de condena pública. La sala estaba abarrotada. La tribuna de prensa estaba repleta de reporteros de medios nacionales. Policías de distrito, abogados y ciudadanos curiosos ocupaban todos los asientos disponibles.
Habían acudido para presenciar la caída de un hombre que representaba la peor corrupción del sistema. Mark Corbin estaba sentado en la mesa de los acusados. Era una sombra de lo que había sido. Había perdido peso, su rostro estaba demacrado y su arrogante arrogancia había desaparecido hacía tiempo, reemplazada por la mirada vacía de un hombre que sabía que su destino estaba sellado. Su abogado, un defensor público de oficio, apenas pudo hacer otra cosa que presentar objeciones que fueron sistemáticamente desestimadas. Al otro lado de la sala, la fiscalía era una maquinaria bien engrasada, dirigida por una astuta fiscal adjunta, pero la verdadera protagonista era su testigo principal, la agente especial a cargo, Nia Simone. Cuando subió al estrado, un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Vestida con un traje oscuro y sobrio, irradiaba profesionalismo y autoridad. Relató los hechos de aquella mañana de sábado con fría precisión clínica, sin que su voz flaqueara. Describió el portazo, el hedor a alcohol en el aliento de Corbin, el veneno en sus palabras. Ella expuso la secuencia de los hechos, no como víctima, sino como investigadora principal del caso, presentando los datos del GPS, los registros financieros, las grabaciones de la cámara corporal y el análisis forense con una seguridad inquebrantable. Corbin ni siquiera podía mirarla. Se limitó a mirar sus manos. Un hombre destrozado siendo diseccionado públicamente por la mujer a la que había intentado destruir. El testimonio más contundente, sin embargo, provino de un nervioso pero resuelto Dave Miller. Ya sin uniforme, subió al estrado como civil y con voz tranquila y firme, corroboró cada palabra del testimonio de Nia. Le contó al jurado cómo Corbin lo instruyó para mentir, cómo manipuló la escena del crimen y cómo se jactó de ello después. Luego relató los demás incidentes, el patrón de abuso y racismo del que había sido testigo durante 6 meses. Él era el informante, el hombre tras el muro azul, y su confesión fue la puntilla para Corbin. El abogado defensor ni siquiera se molestó en interrogarlo. No había nada que preguntar. Los alegatos finales fueron breves. El fiscal simplemente reprodujo el audio de la cámara corporal, donde se oía a Corbin gritando, «¡Al suelo, animal inmundo!». Y entonces permanecieron en silencio durante 1 minuto entero, dejando que las palabras hirientes resonaran en el aire. La defensa intentó, sin mucho éxito, apelar a la compasión, presentando a Corbin como un hombre que había sucumbido a la presión de un trabajo difícil. Fue un argumento patético y predecible que no convenció a nadie. El jurado, un grupo diverso de 12 ciudadanos, se retiró a deliberar. Regresaron en tan solo 25 minutos. La rapidez del veredicto causó una nueva conmoción en la sala. Corbin permaneció de pie, con las rodillas temblando, mientras el presidente del jurado entregaba el veredicto al secretario. La voz del secretario resonó en la sala silenciosa. Por el cargo de violación de derechos civiles bajo la apariencia de legalidad, nosotros, el jurado, declaramos culpable al acusado Mark Corbin. Un murmullo recorrió la sala. Por el cargo de perjurio, declaramos culpable al acusado. Por el cargo de manipulación de pruebas, declaramos culpable al acusado. Por el cargo de posesión de bienes robados, declaramos culpable al acusado. Por el cargo de agresión, declaramos culpable al acusado. Con cada veredicto de culpabilidad, Corbin parecía encogerse. Su mundo entero se derrumbó en un único punto de fracaso y desgracia. La jueza, una mujer severa y pragmática, fijó la fecha de la sentencia, pero ordenó la revocación inmediata de la fianza de Corbin. Este hombre es un peligro para la comunidad y una vergüenza para el uniforme que una vez vistió, declaró. Los alguaciles entraron y esposaron a Corbin. El fuerte clic final de las esposas resonó con el sonido que habían producido en las muñecas de Nia 3 meses antes. Mientras se lo llevaban, Corbin alzó la vista por última vez. Sus ojos desesperados se encontraron con los de Nia. Ella sostuvo su mirada, no con triunfo, no con odio, sino con una profunda e implacable resignación. Todo había terminado. El mazo de la justicia había caído y su sonido fue absoluto. La audiencia de sentencia tuvo lugar 2 semanas después.
El juez, citando la total falta de remordimiento de Corbin, su abuso de confianza pública y la premeditación de sus crímenes, dictó la pena máxima recomendada por la Fiscalía. Mark Corbin fue sentenciado a 6 años de prisión federal. No habría libertad condicional cuando el exoficial caído en desgracia fue llevado a prisión para comenzar su nueva vida como recluso. Un capítulo se cerró, pero uno nuevo, más importante, estaba a punto de comenzar. La caída de Mark Corbin no fue el final, sino un catalizador. Las revelaciones de su juicio, en particular el testimonio de Dave Miller sobre un patrón de corrupción, desencadenaron una investigación exhaustiva del Departamento de Justicia en la comisaría número 12. Se realizó una revisión exhaustiva de cada arresto, cada denuncia ciudadana y cada informe sobre el uso de la fuerza de la última década. La agente especial a cargo, Nia Simone, fue designada para dirigir el grupo de trabajo federal encargado de supervisar la reforma. Había transformado el trauma sufrido en un arma para el cambio sistémico. Su equipo de agentes y abogados del Departamento de Justicia llegó a la comisaría no como adversarios, sino como reformadores. Entrevistaron a todos los oficiales, revisaron todos los protocolos y analizaron años de datos. Lo que descubrieron fue una arraigada cultura de amiguismo e impunidad. Con una docena de oficiales que actuaban con la misma imprudencia temeraria que Corbin, protegidos por un cuerpo de mando como el capitán Miller, que optó por mirar hacia otro lado. La purga fue rápida y brutal. El capitán Miller se vio obligado a jubilarse anticipadamente. 12 agentes con antecedentes de mala conducta fueron despedidos. 4 de ellos, cuyas acciones fueron consideradas delictivas, fueron acusados formalmente. Todo el departamento quedó sujeto a un decreto de consentimiento federal, un acuerdo vinculante que impone reformas integrales en materia de formación, supervisión y relaciones con la comunidad. La NIA supervisó personalmente la revisión de sus manuales de capacitación, centrándose en la desescalada, los prejuicios implícitos y el cumplimiento de la Constitución. Se reforzaron las políticas sobre cámaras corporales, lo que imposibilitó la eliminación de pruebas por fallos técnicos. Se creó una nueva junta de revisión civil independiente con poder real para disciplinar a los agentes. Pero para la NIA, el trabajo más significativo se estaba realizando fuera de la comisaría. La investigación identificó más de 200 casos penales irrevocablemente viciados por la mala conducta de Corbin. Casos basados en pruebas fabricadas, informes falsificados y testimonios falsos. La NIA colaboró incansablemente con la Fiscalía Federal y el Proyecto Inocencia para revisar cada uno de ellos. Durante el año siguiente, se anularon las condenas de decenas de personas injustamente condenadas. Hombres y mujeres que habían perdido años de sus vidas por las mentiras de un policía corrupto, finalmente fueron liberados. Las familias se reunieron, las vidas se reconstruyeron. 6 meses después de la sentencia de Corbin, Nia estaba en su sala. Su puerta principal ahora era una pieza de caoba maciza reforzada, hecha a medida. El agujero en el yeso había desaparecido. La pared estaba pintada de nuevo. La casa era una vez más su santuario. Pero ya no era solo un lugar de paz. Era un recordatorio de la fragilidad de la justicia y la vigilancia necesaria para protegerla. Pensó en Mark Corbin, ahora solo un número en una penitenciaría federal, un hombre que se había convertido en una advertencia viviente para todo policía, que creía que una placa lo hacía rey. Su caída no solo le había traído justicia a ella, había traído algo de justicia para los cientos de víctimas anónimas que había dejado a su paso. El sol de la mañana entraba a raudales por los ventanales, igual que aquel fatídico día. Pero esta vez, la paz era distinta. No se trataba de la ingenuidad de un nuevo comienzo, sino de la paz resiliente, ganada con esfuerzo, de una superviviente que había afrontado la tormenta y salido fortalecida. Nia tomó su taza de café. El calor se extendió por sus manos, un consuelo sencillo y profundo. La batalla estaba ganada, pero sabía que la guerra distaba mucho de haber terminado.
Siempre habría más Corbins en el mundo, hombres que confundían el poder con la justicia y el prejuicio con la ley. Sin embargo, también habría personas dispuestas a plantarles cara. Lo que ocurrió aquel día comenzó como un acto de brutal violación personal, pero se transformó en un poderoso ajuste de cuentas público. Demostró que nadie está por encima de la ley, y que el uniforme no puede proteger a un hombre de las consecuencias del odio que alberga en su corazón. Sirvió como un crudo recordatorio de que la verdadera fuerza no reside en la capacidad de dominar a los indefensos, sino en el coraje de exigir responsabilidades a los poderosos. La justicia, reflexionó, no es una meta, es una lucha constante e implacable. Y ella era y siempre sería una luchadora. ¿Qué sentiste cuando Nia Simone reveló su verdadera identidad? ¿Has presenciado alguna vez un momento en el que se hizo justicia de forma tan perfecta y satisfactoria? Comparte tu opinión en los comentarios. Y por favor, sigue apoyando nuestro canal para seguir compartiendo historias de valentía y el karma.